La contabilidad se basa en el sistema de partida doble. ¿Esto qué significa? Que el debe ser igual al haber. Esto hace que nosotros podamos definir la ecuación contable básica como una igualdad de términos. ¿Esto qué significa? Que esta balanza que estamos mostrando acá se debe mantener inalterable. Siempre las cuentas que se debitan deben ser iguales a las cuentas que se acreditan. De esta forma se basa el proceso de registración contable en la contabilidad. La ecuación contable básica la podemos representar con este gráfico donde decimos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esto significa que el activo, que son todos los bienes o derechos con valor económico que tiene una empresa, son financiados por el pasivo y el patrimonio neto. De esta forma, esta ecuación dijimos que se mantiene inalterable. Por supuesto, puede variar su cuantía, puede variar el valor del activo, pero en contrapartida, en el mismo nivel, tiene que variar el pasivo o el patrimonio neto. ¿Qué quiere decir? Que si se produce un cambio aumentando el activo de esa empresa, se tiene que producir un cambio aumentando su pasivo o aumentando su patrimonio neto. O por el contrario, si disminuye el valor del activo, también se tiene que producir un cambio disminuyendo el pasivo o el patrimonio neto de la empresa. Ahora vamos a intentar desarrollar todos los rubros que componen el activo y para eso vamos a volver a la definición de activo que enunciamos recién, donde decíamos que son todos los bienes, valores y derechos con valor económico expresado en términos monetarios, es decir, todo lo que se puede evaluar en términos monetarios, en dinero. Entonces empezamos a ver, acá hay una enumeración de los rubros que componen el activo, yo lo agrupé de lo más líquido a lo menos líquido, pensando en lo más líquido aquello que es efectivo o que requiere un menor esfuerzo para convertirse en efectivo, y de esta forma encontramos, por ejemplo, caja y bancos. Su nombre por supuesto lo indica, pero bueno, en caja encontramos todo el dinero que tiene disponible la empresa y dentro de bancos encontramos los depósitos en cajas de ahorro y cuenta corriente que posee la empresa. El segundo rubro que podemos nombrar son créditos a cobrar. Acá agrupamos todo lo que sería deudores por ventas, créditos a cobrar por alquileres, derechos al cobro, ¿sí? Documentos a cobrar. Son todos aquellos derechos con valor económico que tengo a cobrar sobre un tercero. La segunda alternativa de la composición del activo que tenemos nombrado acá, tenemos los bienes de cambio, estos son las mercaderías, los bienes con valor económico que yo pongo a la venta, que supuestamente revisten la actividad principal de la empresa, por supuesto. También podemos nombrar a los bienes de uso, al activo fijo. Esto es todo aquella inversión que la empresa tiene destinada a la fabricación o al desarrollo de su actividad productiva. En ese caso va a depender de la actividad que desarrolle la empresa lo que vamos a encontrar dentro de bienes de uso. Si es una fábrica encontraremos todas las maquinarias, toda la planta, el inmueble, todo lo que utilizamos para el desarrollo económico. Si por otro lado estamos hablando de una explotación agropecuaria, dentro de bienes de uso tendremos las herramientas, la máquina agrícola, el campo mismo como inmueble. De esta forma vamos a pensar en todos aquellos bienes de activo fijo que no revisten el carácter de mercadería porque no están destinados a venderlos, sino que están destinados a utilizarlos para el desarrollo productivo de la actividad. Y por último encontramos la definición de bienes intangibles, de activos intangibles, que en este caso, como su nombre lo indica, es todo lo que no podemos tocar, pero que sí representa un derecho con valor económico. Por ejemplo, en grandes empresas estamos hablando del desarrollo de marcas, de patentes, de franquicias, ¿sí? Son bienes que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que obviamente, dependiendo del nivel de la empresa, tendrán un gran valor económico dentro del balance de la misma, ¿sí? Entonces, hasta acá vimos todos aquellos bienes o derechos que forman parte del activo, ¿sí? Es todo lo que utilizamos en la explotación económica. Por otro lado, tenemos las deudas, tenemos el pasivo. Estas son todas obligaciones a favor de tercero, eso es lo que compone el pasivo. Y en este caso, algunos ejemplos de los mismos que yo indiqué acá pueden ser proveedores, que tiene que ver con aquellas deudas que yo tengo en concepto de compra de mercaderías, pago de servicios corrientes y demás, todos aquellos proveedores que me entregaron un bien o que me dieron un servicio, yo los agrupo como proveedores. Después tenemos documentos a pagar, que son todas aquellas deudas documentadas que el ente tiene que hacerse cargo. Tenemos deudas sociales que representan los sueldos a pagar de la empresa y las cargas sociales, por supuesto. Tiene que ver con los recursos humanos que tenemos dentro de la empresa, que se representan entonces por los sueldos y las cargas sociales devengadas.
Por otro lado, también tenemos deudas impositivas que expresaremos cuando llegamos a la fecha de cierre de balance, cuando queda un saldo a pagar de impuestos, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, se expone dentro del concepto de deudas impositivas. Vamos a encontrar deudas bancarias y deudas financieras, en este caso si la empresa tiene un préstamo tomado con una entidad bancaria o con una entidad financiera, si tengo cheques postdatados entregados a la fecha de cierre de ejercicio, los voy a expresar dentro de este rubro. ¿Por qué? Porque tengo que mostrar la deuda que tengo hacia terceros. Y por último encontramos a acreedores varios, que son todos aquellos terceros a los que les debo alguna suma de dinero y que tengo que representarla dentro del pasivo de la empresa. Por último, como último término de la ecuación contable, hablamos de patrimonio neto. El patrimonio neto decimos que es la financiación interna. El pasivo representa la financiación externa o de terceros. En cambio, el patrimonio neto es la financiación propia. ¿Cómo financio el activo? ¿Con pasivo o con patrimonio neto? El patrimonio neto lo vamos a componer pensando desde el nacimiento de la empresa con el aporte inicial de sus fundadores o de sus propietarios, lo que aportaron al inicio para comenzar la actividad, y a medida que va recorriendo un tiempo de vida la empresa, empezamos a pensar en resultados acumulados. Estos pueden ser positivos o negativos, se van sumando en el caso de las ganancias o van restando en el caso de las pérdidas, y de esta forma van sumando a la cuantía de lo que es el patrimonio neto, que dijimos que es la financiación propia. Ahora que conocemos cuáles son los rubros que componen el activo, el pasivo y el patrimonio neto, me gustaría que volvamos a ver la ecuación contable y pensemos entonces en repasarla, entendiendo que activo es igual a pasivo más patrimonio neto, o activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Podemos cambiar de término, podemos cambiar de lado los componentes de la ecuación y la misma siempre se tiene que mantener inalterable porque es el principio de la partida doble, y de esta forma pensamos entonces en el activo como los bienes y derechos con valor económico, en el pasivo como las obligaciones que tiene la empresa y en el patrimonio neto como la financiación propia, la financiación interna, que está formado por el aporte de los propietarios o fundadores, más las ganancias o resultados acumulados positivos, menos las pérdidas o resultados acumulados negativos.